Un muy cordial saludo. Los estudiantes de primer semestre de Derecho de la Universidad Mariana, David Benítez, Santiago Dulce, Dayana Cruz, Sara Morales y Daniel Hernández, les damos la bienvenida al video temático de la independencia de Colombia. La independencia de Colombia fue el proceso histórico que permitió la liberación de Colombia del Imperio Español, dando final al periodo colonial. La Guerra de Independencia de Colombia fue el conflicto que se liberó durante el primer cuarto del siglo XIX para liberar a la tierra que hoy es Colombia, entonces conocida como Nueva Granada. Esta fue parte de las guerras de independencia hispanoamericanas, que fue una serie de luchas surgidas en América Latina, debido a la invasión francesa de España en 1808, la cual fue parte de las guerras napoleónicas en Europa. Según cuentan algunos testigos, los criollos fueron al almacén de Lorente a pedirle prestada una pieza. Algunos dicen que fue un ramillete, otros un farol y otros un florero, con el fin de adornar la mesa de Antonio Villavicencio. Llorente se resiste porque dice que la pieza está maltratada y en mal estado. Se arma el tumulto y se convoca un cabildo abierto poniéndose en sintonía con lo que ocurre en las otras provincias de la Nueva Granada y lo que ocurre en las otras colonias españolas, cuenta Daniel Castro, director del Museo de la Independencia, lugar donde ocurrieron los hechos del 20 de julio y donde aún reposa una parte de la pieza que los criollos fueron a pedir prestada. La revolución no tuvo entonces las proyecciones que eran de esperarse, porque gran parte de los que intervenían eran indios y habitantes de las poblaciones de la sabana, que debían regresar a sus pueblos, cosa que indujo a Acevedo y Gómez, unos de los jefes de la oligarquía criolla, a reunir a algunos del cabildo y declararse investido del carácter de tribuno del pueblo. Construyó la famosa Junta de Gobierno con la cual sustituiría el virreinato, firmado el Acta de la Independencia. Características de la independencia de Colombia. El proceso de la independencia de Colombia tuvo las siguientes características. Primero, fue un proceso que duró aproximadamente 9 años, desde 1810 hasta 1819. Fue una época de grandes conflictos en contra del régimen español en busca de la independencia. Mompox fue el primer pueblo en lograr la independencia de España. Los dos procesos que motivaron el levantamiento de los criollos frente al gobierno español fueron la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. El florero de Llorente fue el conflicto que dio el primer paso hacia la independencia. Las principales causas que dieron inicio al proceso de independencia de Colombia fueron los ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa de libertad e igualdad para todos los individuos se había expandido por todo el continente americano, llevando a sus habitantes a comenzar un proceso de revolución e independencia de la metrópolis. La independencia de los Estados Unidos, que representó la victoria de un movimiento independentista sobre una potencia europea, esto sirvió de motivación no solo para Colombia, sino también para el resto del continente americano. Se establece la Junta de Quito, comenzó un proceso de independencia de dicha ciudad y estableciendo los límites con los virreinatos de Nueva Granada y Perú. Las invasiones de Napoleón en España debilitaron al rey Fernando VII y dando lucha a las colonias americanas a reunirse política y militarmente para llevar a cabo un proceso de independencia. Y por último, el descontento de los habitantes de las colonias colombianas por la suba de impuestos y el mal manejo político y social de las autoridades del virreinato. Esto provocó las revoluciones internas como la Revolución Comunera, derivada de las diferencias entre los españoles y el resto de la población. Los personajes más importantes durante el proceso de independencia
de Colombia fueron Simón Bolívar, quien fue el gran libertador de América, comandó los ejércitos libertadores de América del Sur. Su gran sueño fue ver reunidos en una sola nación a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, en un frente unido y poderoso para evitar la posible reconquista española. Francisco de Paula Santander, militar y político, participó en el proceso de independencia luchando junto a Bolívar y otros personajes importantes de la época contra la reconquista española. Antonio Nariño, destacado político y militar, tradujo los derechos del hombre establecidos durante la Revolución Francesa, lo que le valió el arresto por parte del gobierno español. Participó en el proceso libertador junto a Bolívar. José Acevedo y Gómez, otro distinguido militar y político, tuvo una participación activa en los eventos que condujeron al motín del 20 de julio de 1810. Gran orador, fue nombrado como vocero de los insurgentes y se dirigió a la multitud que colmaba la plaza para incitarlos a organizarse. Durante la reconquista española fue perseguido, enfermó gravemente mientras se ocultaba en la selva y falleció en el año de 1917. Antonia Santos apoyó la campaña libertadora de Bolívar, creando un grupo de guerrilla encargado de sabotear la logística militar española en la provincia del Socorro. Falleció por fusilamiento en el año de 1819. Pablo Morillo, militar español conocido como el Pacificador, lideró la reconquista española. Posterior a los eventos de 1810, enviado por el rey Fernando VII, instauró el régimen de terror y se caracterizó por la persecución y fusilamiento de los rebeldes. Jorge Lozano fue un gran estudioso de la fauna de la región de Cundinamarca. Luego de la firma del Acta de Independencia, participó en la redacción de la Constitución de Cundinamarca, pero debido a las duras críticas a su gestión, abandonó el cargo para volver a la ciencia. Fue fusilado al poco tiempo por Morillo. Fases de la independencia. Primero, Patria Boba. Periodo histórico que ocurrió entre 1810 y 1816, que inició con el grito de independencia de Santa Fe y termina con la Reconquista española. Se da este nombre porque los ciudadanos de la Nueva Granada se peleaban por el poder entre dos bandos, los centralistas y los federalistas, confiados que los españoles no volverían, y entre sus peleas y discusiones, estos aprovecharon el desorden interno para retomar el poder, produciendo así un atraso en el proceso de independencia, quedando ambos bandos como bobos. Nombre otorgado por Antonio Nariño, quien lo publicó en la prensa en el año de 1823. Segundo, régimen del terror. Inició en el año de 1815, cuando llegó el general español Pablo Morillo con un poderoso ejército, el cual reconquistó los territorios de Venezuela y la Nueva Granada. Recibe este nombre puesto que en Bogotá, Murillo implanta un régimen caracterizado por la represión del movimiento patriota, donde su consejo de guerra condenó a muerte a muchos líderes y militantes patriotas, personajes ilustres en nuestra independencia como lo fueron Camilo Torres, Antonio Villavicencio, Francisco José de Caldas y Policarpa Salabarrieta. Tercero, campaña de independencia por Simón Bolívar. Fue una campaña militar emprendida por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander a principios del año de 1819 para liberar la Nueva Granada del dominio español. Esta campaña buscaba preparar el terreno para la creación de la República de Colombia. Tuvo una duración de 77 días, desde el 21 de mayo de 1819, cuando Bolívar expuso el plan en la aldea de los 70 ante los jefes del ejército independentista, hasta el 10 de agosto del mismo año, cuando Bolívar entra sin resistencia a Santa Fe de Bogotá, la capital de la Nueva Granada, después de haber vencido en las batallas de Pantano de Vargas y de Boyacá. Consecuencias de la independencia.
Primero, se da una inestabilidad política, ya que tuvieron que formar un gobierno completamente nuevo, y eso provocó ciertas disputas entre liberales y conservadores, atravesando un periodo de revoluciones civiles. Segundo, se abolió la esclavitud, acompañado de manifestaciones en contra de la discriminación de los mismos y las nuevas políticas de Estado con ideas liberales. Tercero, se crean las primeras constituciones y leyes para una nación completamente renovada. Cuarto, hubo una disminución de impuestos y tributos. Esto se vio reflejado más que todo en la Iglesia Católica. Quinto, se presentaron grandes cambios en el comercio internacional y en las actividades económicas, aumentando la explotación en la minería y de la misma manera en la agricultura. Por último, en el año de 1830 se disuelve la Gran Colombia y se forman las naciones independientes que hoy son conocidas como Ecuador, Venezuela y Colombia. La campaña de independencia y su influencia en el derecho colombiano. Podemos darnos cuenta que el derecho es de gran influencia en la independencia de Colombia, por lo que los independistas, al mando de Simón Bolívar, buscaban que ya no se vulneraran los derechos de los habitantes de la Nueva Granada, actual República de Colombia, los cuales los llamamos conquistadores o imperio español. Se basaban en su propia forma de gobernar y no tenía justicia ni equidad con los habitantes de la Nueva Granada. Aunque no fue una independencia absoluta, el gobierno fue asumido por representantes criollos que siempre estuvieron marginados a los cargos más altos durante el régimen de la colonia. Los criollos consolidaron su superioridad y se hicieron más profundas las diferencias entre las clases sociales. Poco después del 20 de julio, los indígenas fueron declarados ciudadanos y con esto aumentaron sus deberes con la relación al gobierno. Podemos traer a colación la Ilustración, ya que fue un movimiento que pretendió dominar por medio de la razón los problemas del hombre, y se caracterizó por defender los ideales como la libertad, el progreso y la igualdad. Uno de los principales objetivos de la Ilustración era otorgar bienestar para la mayor cantidad de personas y estimular las revoluciones liberales y democráticas, que fue exactamente lo que se intentaba lograr con la independencia. En conclusión, la independencia de Colombia influenció en gran manera al pensamiento que se tiene hoy en día. Ayudó a abrir los ojos de todas las personas que estaban sometidas en ese entonces, y claramente se estableció un orden donde ya se hicieron válidas las normas que regían una igualdad para todos. Ya las personas no hacían lo que querían ni vulneraban los derechos de los demás. Se logró nuestra propia constitución política e independizarnos de las leyes españolas. La independencia de Colombia trajo consecuencias favorables y desfavorables. La sed de modernidad de algunos ciudadanos encontró resistencia en los seguidores del sistema conservador. Esta diversidad de pensamientos en cuanto a lo que se consideraba debía ser la estructura de la república recién nacida generó inestabilidad política que tardó en regresar a su normalidad. Desapareció el sometimiento de los españoles y se apropiaron del poder político los liberales y los conservadores. Así fue como se genera un mayor desarrollo económico y se libera de la fuerte influencia de la Iglesia Católica en todos los ámbitos de la sociedad. Posterior a la obtención de la independencia, la esclavitud fue desmantelada en Colombia, debido a que era parte de la herencia colonial impuesta. La esclavitud no desapareció de inmediato, pero fue desvaneciéndose poco a poco, y fue surgiendo el llamado cimarronaje, término asignado a aquellas manifestaciones en contra de la discriminación de las personas por su antigua condición de esclavos en la colonia. Esta acción significaba un aumento en la calidad de vida de los esclavos, que tenían la posibilidad de liberarse de dicha condición, y así es como se nota el gran cambio que hubo en la Nueva Granada, actual Colombia, que era sometida a normas españolas, que a la Colombia actual independizada y con un Estado de derecho propio. Bueno,
Las conclusiones que podemos sacar sobre la campaña de independencia y su influencia en el derecho colombiano son las siguientes. Primera, la influencia se da fundamentalmente en el derecho público y constitucional, recordando los postulados de la Revolución Francesa que son la igualdad, libertad y dignidad. La segunda sería las revoluciones independentistas tenían como eje central de su movimiento la soberanía, entendida esta como el derecho de autodeterminación. Es por ello que desde ahí el concepto de soberanía ha ido variando. Inicialmente ese poder político de autodeterminación estaba influenciado por Dios, y luego en un monarca o rey, luego en la ley y finalmente se dice que la soberanía radica en el pueblo. Tercera, las guerras independentistas no influenciaron mucho al derecho civil y privado, pues muchas leyes e instituciones se mantuvieron desde la colonia y hasta mediados del siglo XIX, es decir, con la llamada Revolución de Medio Siglo, con los gobiernos liberales de José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera, José María Obando, donde se dan cambios estructurales que la burguesía no pudo imponer con la independencia. Florentino Gonzalo, ministro de Tomás Cipriano de Mosquera, fue uno de los primeros en abolir instituciones y aranceles que venían desde la colonia. La cuarta sería, la campaña de independencia trajo toda la ideología de la Ilustración y generó una evolución en cuanto a la divulgación y promoción de derechos humanos, y la construcción de estados y formas de gobierno débiles, para emprender cambios radicales en la estructura económica. Ello explica que la primera revolución independentista fracasara.